películas y documentales. Hace 150 años, la corporación empresarial era una institución relativamente insignificante. Hoy es algo omnipresente. Como la Iglesia, la monarquía y el Partido Comunista de otras épocas y lugares, la corporación es actualmente la institución dominante. Esta serie en 3 episodios trata de la naturaleza, evolución, impacto y posible futuro de la corporación empresarial moderna. Teniendo en cuenta su limitado poder legal, ¿cómo es posible que la corporación haya logrado tan extraordinario poder e influencia sobre nuestras vidas? Intentaremos encontrar una respuesta comenzando por los escándalos que amenazan a las grandes corporaciones con un amplio debate sobre el control público sobre sus actividades. Over the market of distrust. Listen, 95% or some percentage, huge percentage of the business community are honest and reveal all their assets and got compensation programs that are balanced. But there are some bad apples. El debate surgido en los medios de comunicación sobre los principios básicos de funcionamiento del mundo corporativo se ha convertido en el juego de seguir al líder. I still happen to think the United States is the greatest place in the world to invest. We have some shakeups that are going on because of a few bad apples. Some people call me a bad apple. Well, I may be bruised, but I still taste sweet. Some people call me a bad apple, but I may be the sweetest apple on the tree. These are not just a bunch of bad apples. This is just a few bad apples. It's not just a few bad apples. We've got to get rid of the bad apples. You can start with Tyco. Bad apples. We know all about WorldCom. Bad apples. Xerox Corporation. Bad apples. Arthur Anderson. Bad apples. Enron, obviously. Bad apples. Kmart Corporation. The fruit cart is getting a little more full. I don't think it's just a few apples, unfortunately. I think this is the worst crisis of confidence in business. ¿Qué les está pasando a las manzanas? ¿Podríamos elegir una metáfora mejor para describir a la institución dominante de nuestra era? A través de sus presidentes, escándalos, brokers, gurús, espías con información privilegiada e intrusos, presentamos la corporación como una paradoja, una institución que crea mucha riqueza, pero que causa daños enormes, a veces ocultos. The Corporation, instituciones o psicópatas. Yo veo la corporación como parte de un puzzle que es la sociedad en su conjunto. Si la eliminas, el puzzle se queda incompleto. Y de la misma forma, si fuera la única pieza, tampoco valdría para nada. Es como un equipo deportivo. Algunos defendemos, otros nos vamos pasando la pelota, otros se la lanzamos a los demás, pero todos tenemos un objetivo común que es triunfar como organización. Una corporación es como una unidad familiar. Las personas de una corporación trabajan juntas con un fin común. Es como la línea telefónica que llega a casi todas partes. Es extraordinariamente poderosa, muy difícil de evitar y transforma las vidas de la gente, creo que de una forma equilibrada y para mejor. Una corporación es un grupo de gente que intenta tirar en la misma dirección. El águila, elevándose con una visión clara, competitiva, preparada para lanzarse. Pero no es como los buitres. Es noble, visionaria, majestuosa. La gente puede creer e inspirarse en ella y en su forma de remontar el vuelo. Creo que podría ser un buen logotipo para una compañía con buenos principios. Bueno, chicos, ya vale de decir chorradas. Las corporaciones son creaciones artificiales. Se podría decir que son monstruos que intentan devorar el mayor beneficio posible a costa de los demás. A mí me parece como una ballena, un pez enorme y dócil que podría devorarte en un instante.
Son como diferentes cabezas de un enorme gigante, en la que una cabeza podría decirte algo que te sonara muy bien y otra cabeza estar haciendo algo que contradice completamente el espíritu de lo que está diciéndote la otra. La corporación es como una colmena. Es jerárquica. Hay una reina o un presidente, pero todos los zánganos sirven a los intereses del colectivo. Es una gran máquina, potente, bien engrasada y financiada. El monstruo de Frankenstein tenía tanto poder que se le fue de las manos a su creador. Lo mismo nos ha pasado a nosotros con la corporación. La palabra corporación suele vincularse casi siempre, en un sentido peyorativo, a la palabra agenda. Y se suele oír mucho mencionar lo de la agenda de las corporaciones como algo malévolo, como si se tratara de una agenda que intenta controlar el mundo. Yo personalmente no utilizo la palabra corporación, utilizo la palabra empresa. O puedo utilizar la palabra compañía. O utilizaría las palabras comunidad empresarial, porque creo que sería una forma más precisa de describirla que limitándonos a definirla solo con la palabra corporación. Es curioso que tras tanto tiempo enseñando en la Facultad de Empresariales nadie me haya preguntado tan directamente lo que pienso sobre qué es una corporación. Es un grupo de individuos que trabajan juntos en la dirección de una serie de objetivos, siendo el principal de ellos conseguir beneficios cuantiosos, crecientes, sostenibles y legales para la gente propietaria del negocio. La corporación moderna surgió en la era industrial. Esta era empezó en 1712, cuando un hombre inglés llamado Thomas Newcomen inventó una bomba impulsada por vapor que bombeaba agua dentro de una mina de carbón en Inglaterra para que los mineros pudieran emplear el tiempo en conseguir más carbón en lugar de tener que estar sacando el agua cubo a cubo. Se daba más importancia a la productividad, se conseguía más carbón por hora de mano de obra. Así comenzó la era industrial. Luego lo que se buscó fue más acero por hora de mano de obra, más tejidos, más automóviles por hora de mano de obra y hoy son más microprocesadores y más chismes por hora de mano de obra. El sistema es básicamente el mismo, solo que hoy se producen productos más sofisticados. El papel de dominio de las corporaciones en nuestras vidas es algo que viene prácticamente del siglo pasado. En origen, las corporaciones eran asociaciones de personas constituidas legalmente por un Estado para realizar una determinada función. Como un grupo de personas que querían construir un puente sobre el río Charles o algo parecido. En los inicios de la historia de Estados Unidos había muy pocas corporaciones constituidas y las pocas que existían tenían unas estipulaciones muy claras en sus escrituras de constitución emitidas por el Estado, como durante cuánto tiempo podían estar en funcionamiento, la cantidad de capital, lo que hacían o mantenían, carreteras o lo que fuera. Todo estaba en su estatuto y se limitaban a hacer nada más que eso. No tenían propiedad, ni podían ser propietarios de otras empresas. Sus accionistas eran responsables. Tanto a nivel legal como social, la corporación se consideraba una entidad subordinada y era como un regalo para la gente, puesto que servía al bien público. Ahí está la historia y no debemos engañarnos. No es que aquellos fueran los días felices en los que todas las corporaciones servían al bien público, pero sí que podemos aprender de la historia. La guerra civil y la revolución industrial supusieron un crecimiento enorme para las corporaciones. Se produjo una explosión de empresas de ferrocarriles que obtenían subsidios estatales, bancos, grandes fábricas. Los abogados de las corporaciones se dieron cuenta hace un siglo y medio que necesitaban más poder para seguir funcionando y querían eliminar algunas de las barreras que se habían puesto históricamente a la corporación.
La 14ª enmienda, aprobada al final de la Guerra Civil, garantizaba los mismos derechos a las personas negras que a las blancas. Decía que ningún Estado podía privar a ninguna persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Esta ley se promulgó con la intención de evitar que los Estados quitaran la vida, la libertad o la propiedad a las personas negras, como habían hecho durante gran parte de la historia. Pero lo que pasó es que los abogados de las corporaciones, que eran muy listos, llegaban a los tribunales y decían: no se puede privar a una persona de su vida, su libertad o propiedad, pues nosotros somos una persona, una corporación es una persona, y el Tribunal Supremo lo admitía. Y lo más absurdo de todo esto es que la 14ª enmienda estuviera pensada para proteger a los esclavos recién liberados. Porque, por ejemplo, entre 1890 y 1910 se realizaron 307 juicios relacionados con la 14ª enmienda, de los cuales 288 fueron entablados por corporaciones y solo 19 por personas afroamericanas. $600.000 personas murieron por defender los derechos de la gente, para que luego, a golpe de bolígrafo, en los 30 años siguientes, unos jueces otorgaran esos derechos al capital y a la propiedad en detrimento de las personas. Everybody makes a mistake once in a while. But I just can't be personally responsible. That's one of the weaknesses of a partnership, isn't it, Sid? Well, maybe you better incorporate the store. Incorporate? Yes. Incorporating would give you the big advantage of what you want right now. Limited liability. You start with a group of people who want to invest their money in a company. Then these people apply for a charter as a corporation. This government issues a charter to that corporation. Now that corporation operates legally as an individual person. It is not a group of people. It is under the law a legal person. Imperial Steel Incorporated has many of the legal rights of a person. It can buy and sell property. It can borrow money. It can sue in court and be sued. It carries on a business. Imperial Steel, along with thousands of other legal persons, is a part of our daily living. It is a member of our society. Después de adquirir los derechos y las protecciones legales de una persona, ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de persona es una corporación? A las corporaciones se les otorgaron derechos como si fueran personas inmortales. Son un tipo especial de personas, personas que no tienen conciencia moral. No son como los seres humanos de los que esperas que se preocupen por los demás y cosas así. Estas personas son un tipo especial diseñadas por la ley para que solo se preocupen de sus accionistas y no del resto de las personas que se ven afectadas por ellas, como la sociedad, los empleados y demás. Los grandes problemas que surgen al tener ciudadanos corporativos se debe a que no son como el resto de nosotros. Como se supone que dijo el barón Thurlow en Inglaterra, no tiene alma que salvar ni cuerpo que encarcelar. Creo que el error que comete mucha gente cuando piensa en las corporaciones es que se creen que las corporaciones son como nosotros. General Electric es un hombre viejo y amable con muchas historias. Nike. Joven. Con energía. Microsoft. Agresivo. McDonald's. Joven, sociable, entusiasta. Monsanto. Vestido impecable. Disney. Graciosa. The Body Shop. Engañoso. Encantador. ¿Sabes tú lo que es The Body Shop? No. Creen que tienen sentimientos, posturas políticas y sistemas de creencias, pero en realidad solo tienen una cosa, los resultados. Como hacer la mayor cantidad de dinero posible en el plazo de un trimestre, nada más. Of course they make a profit, and it's a good thing. That's the incentive that makes capitalism work, to give us more of the things that we need.
La gente nos acusa de ocuparnos solo de la parte económica. Creen que un empresario solo piensa en una cosa, en el dinero. Y no es así, porque como empresarios necesitamos preocuparnos de temas como el medio ambiente y también queremos que nos vean como una parte constructiva de la sociedad. Hay compañías que hacen bien a la sociedad, producen bienes y servicios que son valiosos para todos nosotros, que mejoran nuestras vidas y eso está bien. El problema viene cuando empiezan con lo de la motivación por los beneficios, porque para esta gente nunca es suficiente. Yo siempre respondo que no hay ninguna organización en este planeta que pueda ignorar su base económica. Hasta una persona que viva debajo de una higuera depende del apoyo de alguien. La economía es algo que interesa a todo el mundo, no solo a las empresas. Pero, a diferencia de una persona que vive debajo de una higuera, las corporaciones que cotizan en el mercado tienen una estructura, estipulada por ley, con unas características determinadas. La ley les obliga a poner sus intereses financieros en sus propietarios por encima de otros intereses. De hecho, la corporación está destinada por ley a poner los resultados por delante de todo lo demás, incluso del bien público. Esa no es una ley de la naturaleza, sino una decisión muy específica. De hecho, es una decisión judicial. Les preocupa solo el beneficio a corto plazo de sus accionistas, que, además, son un grupo pequeño. Prácticamente la mitad de las acciones están en manos de un 1% de la población y un 80% de la población es propietaria de solo un 4% de las acciones. Salir a bolsa y que sea una compañía pública tiene muchas ventajas, pero no te deja tiempo para reflexionar. Tiene que maximizar sus beneficios y, por lo tanto, todo es legítimo en la búsqueda de ese objetivo. Todo no se reconoce, pero es así. ¿A quién deben ser leales estas compañías? ¿Y qué significa la lealtad? Pues creo que ese concepto es un tanto ingenuo, ya que las corporaciones siempre han estado obligadas consigo mismas para crecer y obtener más beneficios. Y al hacer esto, buscan la rentabilidad sin tener en cuenta que otras personas puedan pagar las facturas de su impacto en la sociedad. Algunos economistas describen esto como los efectos secundarios de las corporaciones. Un efecto secundario es el efecto que produce una transacción entre dos personas sobre una tercera que no tiene consentimiento ni puede participar en la realización de esa transacción. Y no hay duda de que existen verdaderos problemas en este sentido. Dirigir una empresa es una proposición muy complicada. Hay que minimizar los costes continuamente. Y llega un momento en que la corporación dice, dejemos que otros se encarguen de eso. Dejemos que otros se encarguen de proporcionar armamento a Oriente Próximo para proteger los pozos de petróleo. Dejemos que otros se encarguen de construir las carreteras sobre las que circulan nuestros vehículos. Dejemos que otros se encarguen de esos problemas. Y ahí es cuando aparecen los efectos secundarios, de la idea de dejar que otros se encarguen de las cosas. Yo no puedo hacerme cargo de nada más. Una corporación es una máquina de crear efectos secundarios de la misma forma que un tiburón es una máquina de matar. Los dos están creados de forma muy eficiente para lograr determinados objetivos. Y para lograr esos objetivos, no es que tengan malicia o mala voluntad, sino que tanto la empresa como el tiburón llevan dentro de su ser la capacidad de hacer aquello para lo que han sido creados. De ese modo, la corporación tiene la presión de conseguir resultados y conseguirlos ya, produciendo todo el coste colateral que la sociedad inadvertida les permita. Para definir esta mentalidad de la corporación que provoca tantos efectos secundarios dañinos, podemos analizarla como lo haría un psiquiatra con su paciente.
Incluso hasta podemos formular un diagnóstico basándonos en casos típicos de daños que se hayan producido, seleccionándolos en el universo de la actividad corporativa. Esta es la oficina del Comité Nacional del Trabajo. Estamos en el área de la ropa de Nueva York. Hola. Bienvenidos al Fraser Institute. Me alegro de que hayan venido. Este es el tinglado. Está un poco revuelto. Un poquito desorganizado. Toda esta ropa es de diferentes campañas. Para que el resultado sea lo más concreto posible, compramos todos los productos de las fábricas de las que hemos hablado. Pasad y os enseñaré este centro. Nosotros nos dedicamos a investigar cómo funcionan los mercados y las formas en que estos benefician a la humanidad. También estudiamos las fuerzas que hay dentro de los mercados que hacen que la gente coopere. Cuando el panadero se levanta a las 2 de la madrugada para hacer el pan, su intención no es beneficiar a todo el vecindario, sino que lo hace por el bien de su familia. Pero, al mismo tiempo, está beneficiando a la sociedad. Y así ocurre con toda la producción económica, en la que a partir de un motivo egoísta se produce un beneficio a la sociedad. Esta camiseta se vende por $14.99. Las mujeres que la hicieron recibieron 3 céntimos. Chaquetas de Liz Claiborne hechas en El Salvador. Las chaquetas cuestan $178. Los trabajadores que la hicieron recibieron 74 céntimos por chaqueta. Estéreos Alpine para coches, 31 céntimos a la hora. No son solo las zapatillas, no solo es la ropa, es todo. En cierto sentido, el trabajo del Fraser Institute es hacer preguntas que la gente hubiera preferido no preguntar. Walker must have the height of a rhinoceros to face this crowd. Y eso es lo que tenemos que hacer. Do you have a chance to go to school? No. How old is she? ¿Cuántos años tienes? Yo, 15. I'm 15 years old. Do many people in her family work, or is she one of the only people? Just me. You support? How many people do you support? 8 people. 8 people. And how do you do with that salary? Is it enough? ¿Alcanza? ¿Es suficiente para cuidar Vamos a mirarlo desde un punto de vista diferente. Veámoslo desde el punto de vista de la gente de Bangladesh, que se está muriendo de hambre, o de la gente de China, que se está muriendo de hambre, y que la única cosa que tienen de valor para ofrecer a los demás es su mano de obra barata. En efecto, lo que están diciendo al mundo es: ellos tienen una gran pancarta que dice: vengan aquí, contrátennos, que trabajaremos por 10 céntimos a la hora, porque con 10 céntimos a la hora compraremos el arroz que necesitamos para sobrevivir. Vengan aquí a rescatarnos de nuestra circunstancia. Por eso cuando Nike llega allí, esa sociedad lo considera un regalo del cielo. The door was wide open. No. That's my clothes. Those are my clothes. No, this is not your clothes. Where's your camera? Let's leave. Don't touch the woman. Okay, why? Okay? This is a private company. Yes. Without permission, how can you come in? Well, the door was wide open and... Door is wide open for the employees, not for you. Nos pasamos por un vertedero de basura en República Dominicana para escarbar. Siempre solemos hacer este tipo de cosas. Todo eso de ahí, todas esas cajas, salieron del vertedero. Un día encontramos un buen montón de documentos internos de Nike sobre precios. Nike asigna un plazo de tiempo para cada operación. ¿Y saben de qué plazos de tiempo hablan? Ni siquiera hablan de minutos. Dividen el plazo de tiempo en 10 milésimas de segundo. Y cuando llegas al final de las 22 operaciones, los trabajadores disponen de 6,6 minutos para hacer una camiseta. En República Dominicana pagan
pagan 70 céntimos a la hora, por lo que 6,6 minutos es igual a 8 céntimos. Estos son documentos de Nike. Los salarios suponen un 0,3% del precio de venta. Esta es la realidad, es la ciencia de la explotación. ¿Qué ocurre en estas zonas de las que se benefician las corporaciones? Pues que pronto se tienen que marchar de ese país porque los sueldos empiezan a ser demasiado altos. ¿Y por qué está pasando eso? Porque la gente ya no está desesperada. Entonces dicen, vale, ya hemos utilizado a toda esta gente desesperada, ya están gordos, sanos y ricos. Vayamos al siguiente país desesperado, démosles empleo y elevemos su nivel de vida. La idea que hay en relación con las zonas francas industriales es que serán un primer paso hacia un maravilloso nuevo desarrollo. Mediante la inversión que esos países atraen se producirá una mejora progresiva del nivel de vida en todas sus capas sociales. Pero como ahora hay tantos países interesados en crear estos enclaves del libre comercio, tienen que seguir proporcionando más y más incentivos a las compañías para que metan su dinero en sus mercados desnacionalizados, ofreciendo cada vez más incentivos fiscales. Por lo que los trabajadores raramente ganan suficiente dinero para pagarse las 3 comidas del día y ni mucho menos para alimentar la economía local. En 1940 sucedió algo que marcó el comienzo de una nueva era. La era de la capacidad de sintetizar y crear a una escala ilimitada nuevos compuestos químicos que nunca se habían visto antes en el mundo. Oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into, well, you name it. Y de repente se hizo posible producir cualquier sustancia química sintética, sustancias que no se habían visto nunca en el mundo, para cualquier fin y sin prácticamente coste alguno. Fabrics, toothbrushes, tires, insecticides, cosmetics, weed killers. A whole galaxy of things to make a better life on Earth. Por ejemplo, si querías podías ir a un químico y decirle, mire, quiero un compuesto, por ejemplo un pesticida que aguante a lo largo de la cadena alimenticia, pero no quiero tener que renovarlo continuamente. Así que haga que sea relativamente indestructible. Entonces él iba y ponía 2 moléculas de benzina en la pizarra, le añadía un cloro por aquí y otro por allá y así es como se hizo el DDT. When the 8th Army needed Jap civilians to help them out in our occupation, they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stem a potential typhus epidemic. Dusting like this goes a long way in checking disease, and the laughs are them. Pardon our dust. Según ha ido creciendo la era petroquímica, han empezado a surgir señales de que estas sustancias químicas podrían representar un peligro. Los primeros datos eran triviales y anecdóticos, pero gradualmente los resultados empezaron a acumularse hasta el punto de que ahora sabemos que los compuestos químicos sintéticos que han inundado nuestro lugar de trabajo, nuestros productos de consumo, nuestro aire, nuestra agua, producen cáncer, malformaciones en los recién nacidos y otros efectos tóxicos.
Y lo que es más, la industria, o al menos la mayoría de las industrias, han tenido conocimiento de esto y han intentado trivializar estos riesgos. Si cojo una pistola y le disparo, esto es un crimen. Y si le expongo a compuestos químicos que sé que le van a matar, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que tardo más en matarle. Nos encontramos en medio de una gran epidemia de cáncer. Y no tengo la menor duda, y tengo una base de documentación para afirmar que la industria es en gran parte responsable por esta arrolladora epidemia de cáncer, en la que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres enfermarán alguna vez de cáncer durante su vida. Hacia finales de 1989, recibí una caja grande con documentos en mi oficina. No venía ninguna indicación de su procedencia. La abrí y encontré un juego completo de archivos de Monsanto, concretamente unos que trataban de pruebas toxicológicas, pruebas de vacas a las que habían administrado la hormona RBGH. BST, trade name Posilac, is being used in more than a quarter of the dairy herds in the United States, according to Monsanto. The milk has been drunk by a large portion of the American population since the Food and Drug Administration declared it safe for both cows and humans 4 years ago. Y en ese momento Monsanto estaba diciendo, no hay evidencias de ningún tipo de efectos adversos y no estamos utilizando antibióticos. Esto claramente demostró que habían mentido descaradamente. Los documentos describían zonas de inflamación crónica en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en el bazo, problemas de reproducción y otra serie de efectos. The most comprehensive independent assessment of the drug concludes that BST results in unnecessary pain, suffering and distress for the cows. This is not acceptable for a drug designed simply to increase milk production. Nosotros comenzamos la oposición mundial al BGH en los años 80. Es una estupidez de producto. El mundo de la industria está inundado de leche. Producimos leche en exceso. Tenemos gobiernos en todo el mundo que pagan a los granjeros para que no produzcan leche. Y de repente, el primer producto que se le ocurre sacar a Monsanto es un producto que produce más de lo que no necesitamos. Of course, you'll want to inject Posilac to every eligible cow, as each cow not treated is a lost income opportunity. Sonaba como una forma de obtener más dinero de cada unidad de producción. No les llamaban animales. Estas grandes granjas corporativas las llamaban unidades de producción y podías obtener más leche de cada unidad de producción de la que nunca se había obtenido. Pero el problema era que el uso de la hormona artificial causaba todo tipo de problemas en las vacas. Causaba una enfermedad que se llama mastitis, que es una infección muy dolorosa en las ubres. Cuando ordeñas a una vaca que está afectada de mastitis, no sé cómo decirlo, espero que no haya gente cenando mientras ve esto, pero el pus de la infección que tiene en las ubres acaba en la leche, y la cantidad de célula somática, como lo llaman ellos, es decir, la cantidad de bacterias en la leche, aumenta. Las vacas pagan el precio. Las vacas empeoran cuando les inyectan el RBGH. Les inyectan antibióticos y ahora la gente está consumiendo antibióticos a través de la comida. Y sabemos que eso está contribuyendo a que las bacterias y las enfermedades se hagan resistentes a los antibióticos. Y sabemos que tenemos un problema, porque una persona puede ir a un hospital, sufrir una infección bacteriana y que al no poderla curar se muera. Eso significa tener un problema. Si no llevamos cuidado con nuestras criaturas domésticas y las sometemos a condiciones estresantes, en las condiciones en las que están en las granjas factoría, solo para el beneficio comercial a corto plazo de estas compañías, las enfermedades que contraigan se traspasarán a nuestros cuerpos cuando la consumamos. Es malo para la vaca, malo para el granjero y potencialmente malo para el consumidor. Todo está por ver, pero ya hay muchas evidencias de que podrían suponer un riesgo para la salud. Y yo, por supuesto, como consumidor, pienso que ¿por qué habría que correr ningún riesgo?
Las vacas de las granjas factoría no son las únicas víctimas de los productos de Monsanto. Grandes áreas de Vietnam fueron deforestadas por el ejército de Estados Unidos utilizando un agente químico de Monsanto, el agente naranja. Según se dice, este herbicida tóxico causó más de 50.000 malformaciones en recién nacidos y cientos de miles de cánceres en los soldados y civiles vietnamitas, además de en las tropas estadounidenses de servicio en el sureste asiático. A diferencia de las víctimas vietnamitas, los veteranos norteamericanos del Vietnam expuestos al agente naranja pudieron demandar a Monsanto como causante de sus enfermedades. Monsanto llegó a un acuerdo extrajudicial, pagando casi 80 millones de euros de la época por los daños, aunque nunca admitieron su culpa. Una noche estaba durmiendo en Brewer, Maine, y me desperté con una fiebre terrible. Me quemaban los ojos. Miré por la ventana al río y estaba lleno de espuma blanca. A la mañana siguiente, cuando me levanté, pensé, ¿qué demonios estaba pasando anoche? Me dijeron, es el río. Y yo, ¿a qué se refiere? Me dijo, mire, la fábrica de papel vierte toda esa porquería todas las noches al río. Y yo, ¿pero qué me está diciendo? Él, ¿es que no lo entiende? Así es como se deshacen de los desechos en la fábrica de papel. En aquella época, yo conocía aquel mundo. Había vendido combustible a las fábricas de papel, conocía a todos los propietarios. Había estado en la política y conocía a la gente en las ciudades. Sabía que nadie que trabajara para la fábrica de papel quería contaminar el río, y aún así el río se estaba contaminando. Y en cierto modo, era como si hubiéramos creado una máquina que nos condenaba. En nuestra búsqueda de riqueza y prosperidad habíamos creado algo que nos iba a destruir. Los especuladores que negocian en los mercados no son tipos que tengan una fibra moral especial. Cuando hay cuestiones medioambientales, parece como si a ellos no les afectara. Ellos ven los dólares y que van a hacer dinero. No hay mercados en los que decidas no participar por tus principios, ¿no? Los brokers no se mantienen al margen del cobre porque vaya en contra de sus creencias religiosas o de las leyes medioambientales. No. A veces piensas en ello, pero enseguida se te pasa. Es un pensamiento fugaz. Dices, sí, ya, bueno, están contaminando una ciudad por ahí en Perú. Pero bueno, este tipo necesita comprar cobre y yo me voy a llevar mi comisión. Si tuviéramos más conocimiento sobre lo que está ocurriendo de verdad en los países del tercer mundo con la producción de estas cosas, entonces, claro, seguro que habría un movimiento mucho más grande. Seguro que se produciría una lucha moral mucho mayor, pero ahora no tenemos ni idea. La información que recibimos no contiene nada sobre las condiciones medioambientales, porque hasta que las condiciones medioambientales no se conviertan también en un producto negociable, no las haremos el más mínimo caso. No se nos mete en la cabeza. Si de repente el aire puro se convirtiera en un producto negociable, entonces, por supuesto, están contaminando el aire de Perú, entonces lo descartaríamos. Sería diferente, pero tal y como están las cosas ahora, no se le tiene en cuenta, no se ha convertido todavía en un producto negociable y por eso no pensamos en ello. Y no tenemos ninguna razón para hacerlo porque es algo que está muy lejos y prácticamente no se oye nada sobre ello. Pero hay que ser conscientes de que están pasando cosas aquí mismo ya, entre nosotros. Negociamos con cerdos vivos. Hay tantos cerdos en el estado de Carolina que están contaminando los ríos. ¿Y quién se entera de estas cosas? En Multinational Monitor hemos confeccionado una lista de las corporaciones más criminales de los años 90, revisando todas las multas penales pagadas por las corporaciones durante la década. Exxon se declaró culpable en relación con los cargos penales federales del vertido del Valdez y pagó unos 120 millones de euros de multa. General Electric fue encontrada culpable de fraude al gobierno federal y pagó una multa de unos 9 millones de euros. Chevron de infracciones medioambientales y pagó una multa de 6 millones de euros. Mitsubishi por la ley antimonopolio más de 1,5 millones de euros. IBM por exportaciones ilegales pagó casi 7 millones de euros. Kodak culpable por infracciones medioambientales
gubernamentales. Pfizer, fabricante de fármacos, culpable por infringir la ley antimonopolio. Odwalla, culpable por infracciones en temas de sanidad y consumo. Sears, culpable. Blue Cross Blue Shield, culpable. Hyundai, Bristol Myers, Daewoo, Georgia Pacific, Korean Air, Alcoa, BAF, Toyson. Roche, culpable por infringir la ley antimonopolio, pagó una multa de más de 400 millones de euros. Una vez más, nos enfrentamos al problema de si el hecho de obedecer la ley o no sale o no económico. Si el riesgo de que te pillen y la multa es menor de lo que cuesta cumplir con la ley, las corporaciones lo toman como una decisión estratégica. Yo veo la metáfora de los primeros intentos del hombre por volar. El hombre que se tiraba desde un acantilado muy alto con su aeroplano batiendo las alas. Al pobre loco que le daba el viento en la cara se creía que estaba volando, pero en realidad iba en caída libre, solo que no lo sabía, porque el suelo estaba muy lejos. Pero, por supuesto, estaba condenado a estrellarse. Así es como veo yo a nuestra civilización. El gran acantilado representa los recursos prácticamente ilimitados que parece que tenemos cuando comenzamos este viaje. El aparato no vuela porque no está construido conforme a las leyes de la aerodinámica y está sujeto a la ley de la gravedad. Nuestra civilización no vuela porque no está construida conforme a unas leyes de la aerodinámica que permitan volar a las civilizaciones. Y por supuesto, el suelo está muy lejos, pero hay quienes ya han visto que nos estamos acercando al suelo antes que el resto de nosotros. Los visionarios lo han visto y nos han dicho que estamos acercándonos. No hay ni una sola revista científica especializada que se haya publicado en los últimos 25 años que contradiga este escenario. Todos los sistemas vivos de la Tierra están en decadencia. Todos los sistemas que mantienen la vida en la Tierra están en decadencia. Y estas dos cosas componen la biosfera, la cual mantiene y alimenta toda la vida, no solo la nuestra, sino quizá unos 30 millones de especies más que comparten el planeta con nosotros. La típica compañía del siglo XX, extractora, despilfarradora, abusiva, lineal en todos sus procesos, que toma de la tierra, crea residuos y envía sus productos a la biosfera amontonando basura. Me sorprendió mucho saber cuánto tiene que producir la tierra a través de nuestro proceso de extracción para generar $1 de ingresos para nuestra compañía. Cuando lo supe, me quedé pasmado. Estamos dejando una herencia terrible de veneno y destrucción del medio ambiente para los nietos de nuestros nietos, generaciones que aún no han nacido. Algunas personas llaman a esto tiranía intergeneracional, una forma de impuesto sin contrapartida que impondremos a las generaciones venideras. Es una gran equivocación. Una de las preguntas que surge cada cierto tiempo es hasta qué punto se puede considerar a la corporación como psicópata. Si tomamos la corporación como una persona legal, puede que no sea tan difícil comparar esa psicopatía del individuo con la posible psicopatía de la corporación. Podríamos analizar una por una las características que definen a esta patología en particular y ver si son aplicables a las corporaciones. Le serían aplicables todos los síntomas y, de hecho, en muchos sentidos, la corporación tiene el perfil prototípico del psicópata. Si la institución dominante de nuestro tiempo ha sido creada a imagen de un psicópata, ¿quién tendrá la responsabilidad moral de sus acciones?
¿Puede tener opiniones morales un edificio? ¿Puede tener un edificio responsabilidades sociales? Si un edificio no puede tener responsabilidad social, ¿qué significa decir que la puede tener una corporación? Una corporación es simplemente una estructura legal artificial. Pero la gente que participa en ella, sean sus accionistas, sus ejecutivos o sus empleados, todos ellos tienen responsabilidades morales. Creo que es razonable pensar que todos los seres humanos, los de verdad, de carne y hueso, no las corporaciones, sino los seres humanos de carne y hueso, son personas morales. Tenemos los mismos genes y nuestra naturaleza es más o menos igual. Pero esta naturaleza permite que tengamos todo tipo de comportamientos. Quiero decir que todos podemos, bajo determinadas circunstancias, ser parte del público en una cámara de gas o ser santos, dependiendo de muchas cosas diferentes. Si trabajas en una compañía del sistema angloamericano de capitalismo, tu principal obligación es trabajar para el interés económico a largo plazo de los propietarios del negocio. Es inevitable que haya conflictos entre esa obligación y tus propios valores y compromisos. En mi experiencia con Goodyear, no ha habido trabajo más frustrante que el de presidente. Porque aunque lo que parece es que tienes un poder absoluto para hacer lo que quieras, la realidad es que no tienes ese poder y a veces, si tuvieras verdaderamente mano libre, si de verdad hicieras lo que quisieras, según lo que pensaras, y fueran tus prioridades personales, harías las cosas muy diferentes. Pero a pesar de ser presidente, no puedes hacerlo. Los despidos son algo tan generalizado que la gente tiende a creer que los presidentes toman esas decisiones sin ningún tipo de consideración de las consecuencias humanas que suponen sus decisiones. Pero un presidente nunca toma estas decisiones a la ligera. Es una decisión difícil. Pero es consecuencia del capitalismo moderno. Analizar una corporación es como analizar al propietario de un esclavo. Tienes que distinguir entre la institución y el individuo. La esclavitud, por ejemplo, u otras formas de tiranía, son intrínsecamente monstruosas, pero puede que los individuos que participan en ellas sean las mejores personas que te puedas imaginar. Bondadosas, simpáticas, buenas con sus hijos, incluso buenas con sus esclavos, preocupándose por otra gente. Como individuos pueden ser cualquier cosa. En su papel institucional son monstruos porque la institución es monstruosa. Mi esposa y yo sufrimos una manifestación hace unos años en nuestra casa. Vinieron 25 personas y colgaron una gran pancarta en el tejado que decía "asesinos" y estuvieron bailando alrededor de la casa con máscaras de gas y demás. You'll see yourself on television. No, but it'd be polite to mention, wouldn't it? I mean, here we are. We're not polite, this. This is a corporation which is funding directly police, which this corporation has admitted. Who is a corporation? A corporation is an organisation of individuals, and this individual is part of that corporation. So he's responsible for the actions. Como manifestación pública no fue muy efectiva por el hecho de que vivimos en medio del campo, somos 2 personas y un perro, y la casa no es muy grande, que es algo que creo que le sorprendió bastante. Pero luego nos sentamos y hablamos con ellos durante un par de horas. Les dimos té y café y estuvieron comiendo en nuestro césped. No need for you to be deceitful. Why didn't you just ask me whether I was in? Look at me hang a murderer's banner. For previous experience, they'd probably be slightly more police here. I'm terribly upset about it. Después de unos 20 minutos dijeron: bueno, el problema no es usted, es él. Y yo les dije: esperad, vamos a hablar de qué es él. Él lo forma mucha gente como yo. Al final de la discusión, encontramos que todas las cosas de las que ellos estaban preocupados también me preocupaban a mí. El clima, los regímenes opresivos, los derechos humanos.
La gran diferencia que había entre nosotros era que yo creía que podía hacer algo por mejorar todo eso, mientras que ellos se sentían frustrados porque creían que no podían hacer nada. Digamos que a un presidente puede importarle mucho el medio ambiente y, puesto que cuentan con tan extraordinarios recursos, puedan desviar a algunos a eso sin incumplir su responsabilidad de ser totalmente inhumano. Todo ello, por supuesto, dentro de unos límites. La institución solo les permite una determinada cantidad. Por eso, mientras la familia Moody Stewart sirve té a los manifestantes, Shell Nigeria puede quemar cantidades inmensas de combustible que le convierten en la peor fuente de contaminación del mundo. Y todas esas preocupaciones confesas sobre el medio ambiente no salvarán a Ken Saro-Wiwa y a otros 8 activistas de ser colgados por oponerse a las prácticas medioambientales de Shell en el delta del Níger. La corporación no es una persona y no piensa. La gente que trabaja en ellas piensa, y para ellos es legítimo crear tecnología suicida. Y los granjeros no pueden sembrar sus semillas, porque estas semillas se destruyen a sí mismas mediante un gen suicida. Estas semillas están diseñadas para producir cosecha una sola temporada. Hay que tener verdaderamente una mente cruel. Pensar así es incluso una guerra contra la evolución. Pero está claro que los beneficios son para ellos la prioridad. The profit motive which drove Fudsy to accomplish so much may bring out the evil as well as the good. Hi, I'm Michael Moore, the Roger and Me guy. I make over 6 figures a year. I guess you could say I'm doing pretty well. The fact that most of these companies... El hecho de que la mayoría de estas empresas sean dirigidas por hombres blancos y ricos significa que están fuera de contacto con la realidad de lo que es el mundo. Porque la mayoría de este planeta no somos un montón de tipos blancos ricos. Hay gente de otros colores y son la mayoría. Las mujeres son mayoría y los pobres, de clase trabajadora, son también la mayoría en este planeta. Por eso, al tomar sus decisiones, no parten de la realidad que existe en todo el mundo. How much is enough? You know, how much is enough? If you are a billionaire, would it be okay just to be a half a billionaire? Wouldn't it be okay for your company to make a little less money if it meant... Cuando compré esos 2 billetes de avión para Phil Knight y para mí, para ir a Indonesia, creía que me iba a decir, de acuerdo, vamos. Oh, no, not a chance. Huh? Not a chance. No? No, but they're transferable. I can change it to another day. No. And call me on it. Call my bluff. Yo pensaba que me iba a decir que era un farol. Es un tipo listo, no es ningún estúpido, así que pensé, ya verás. Sobre todo porque había comprado billetes en primera clase, así que, al menos, iba a ser un vuelo muy confortable. Y de repente me suelta delante de la cámara. I've never been to Indonesia. Me quedé desconcertado, no me lo podía creer. Este tipo es el jefe de la compañía y ni siquiera ha visto nunca sus propias fábricas. Después de terminar de rodar, me llama como 2 semanas después. Va y me dice, puede que todavía pueda ir contigo a ver las fábricas. Voy a ir al Open de Australia a ver el tenis. Quizá pueda pasar por allí. O quizá podrías pasar a verlas tú. ¿Te gustaría ver el Open de Australia? Durante 21 años nunca dediqué un solo pensamiento a lo que estábamos quitándole al planeta o haciéndole al planeta con la fabricación de nuestros productos. Y en el verano de 1994 empezamos a oír preguntas de nuestros clientes que no habíamos oído nunca antes, como ¿qué está haciendo vuestra compañía por el medio ambiente? Y no teníamos respuestas. La verdadera respuesta era no mucho. Y aquello molestó a mucha de nuestra gente, no tanto a mí como a ellos. Entonces, un grupo de nuestro departamento de investigación decidió reunir a un grupo de gente proveniente de nuestros centros de todo el mundo para evaluar la posición medioambiental en el mundo de nuestra compañía y empezar a dar respuesta a estos clientes. Me preguntaron si podía hablar a ese grupo, darles un discurso inicial para lanzar a este nuevo equipo con una visión ecologista. Pero yo no tenía una visión ecologista y no quería dar ese discurso.
Y justo en el momento propicio me cayó este libro en las manos, el libro de Paul Hawking sobre la ecología del comercio. Empecé a leerlo desesperado por conseguir información que me pudiera inspirar y al poco de empezar a leer encontré una frase, la muerte del nacimiento. Era una expresión de E.O. Wilson a propósito de la extinción de las especies, la muerte del nacimiento. Fue como si se me clavara una lanza en el pecho. Seguí leyendo y la lanza fue entrando más hondo y se convirtió en una experiencia iluminadora, un cambio total de mentalidad y de paradigma. ¿Puede hacerse algún producto de forma sostenible? No todos los productos. ¿Se pueden explotar las minas de forma sostenible? Pues no lo creo. Hay una pregunta más importante que esa sobre las minas. Algunos productos no deberían hacerse de ninguna forma. A menos que podamos hacer alfombras de forma sostenible, es posible que no tengamos cabida en un mundo sostenible, ni tampoco nadie que siga haciendo productos de forma insostenible. Un día, al principio de este viaje, de repente me di cuenta de que la forma en la que había dirigido Interface era la de un saqueador, saqueando cosas que no me pertenecían, cosas que pertenecían a todas las criaturas de la Tierra. Y entonces me dije, Dios mío, debe llegar el día en que esto sea ilegal y no permitan más saqueos. Debe llegar. Y me dije, Dios mío, algún día la gente como yo terminará en la cárcel. La mayor institución de la Tierra, la más rica, la más poderosa, la más dominante, la más influyente, es la institución de la empresa y la industria. La corporación es también hoy día el instrumento actual de destrucción. Esto tiene que cambiar. En el próximo episodio, la segunda parte, analizaremos la determinación de la corporación por extenderse y poseer todo lo que toca, desde la conciencia del público en los medios de comunicación hasta la mente indefensa de un niño. Desde los confines de la atmósfera hasta las más íntimas profundidades de nuestro ADN.